Una vez más, saludamos a todos nuestros oyentes. Para hoy tenemos la tercera entrega en relación a los ángeles y a los cuentos que tienen alguna connotación con ellos. En esta tercera entrega quiero hacer la conexión entre los dos programas anteriores y este que os presento hoy. Hasta ahora habíamos estado tratando del profeta Elías. Cuando Elías sube al cielo, en ese carro de fuego, se convierte en un ángel. La tradición asume que Dios, Hashem, le cambia el nombre. Y entonces, con las mismas letras, el profeta Eliahu, dándole la vuelta casi, le pone el nombre de Yehoel. Yehoel es considerado uno de los querubines del arca, el querubín femenino. Pero además se le conoce con otro nombre, con el nombre de Sandalfón. La gematría de Sandalfón es igual a 280. Ya sabéis que las letras hebreas se corresponden con números. Se escribe el nombre Samech, Nun, Dalet, Lamed, Pe, Bau y Nun. Si hacéis la suma, veréis que vale 280. Moshe Cordovero, en su tratado de Gelajot, ya identificó a este ángel con el mismísimo profeta Elías. Otro de los títulos que recibe es Príncipe de los Bosques. Y para hoy os traigo una especie de cuento doble. Primero os voy a contar la historia de cómo aparece Sandalfón cuando Moshe sube a por la Torá. Y luego os voy a traer otra historia del Baal Shem Tov, donde ocurre una situación muy parecida. La subida al cielo de Moshe. Cuando los hijos de Israel se reunían al pie del monte Sinaí, Moisés ascendió a la montaña con gran majestad, coronado con luz. En un momento determinado miró hacia atrás y, viendo a la congregación, la bendijo. Siguió subiendo el monte y encontró una nube. No sabía bien qué hacer, hasta que la misma nube lo envolvió y lo elevó al cielo. Moisés no sabía qué hacer y un tremendo pavor se apoderó de él. Entonces de repente la nube paró en las puertas del firmamento y la boca de la nube se abrió y Moisés vio la puerta del cielo. Pero se encontró entonces con el ángel Kemuel, que guardaba esta puerta, y le dijo a Moisés: ¿Cómo te atreves a venir aquí? ¿No tienes miedo de los ángeles y de su fuego? Y Moisés respondió: He venido a recibir la Torá. La puerta se abrió, ya que la Torá es la llave que abre todas las puertas. Y cuando el ángel vio esto, supo que era el deseo del mismísimo Hashem que Moisés entrara allí y que lo dejase pasar. Después, Moisés llegó al río Reguión, un río de un fuego tan profundo que consume igualmente a ángeles como a hombres. Entonces se encontró con una tropa de ángeles de destrucción
que lo rodearon con la intención de consumirlo con su fuego. Pero Moisés gritó: «Oh Creador del universo, sálvame de este fuego». Y en ese mismo momento, una ola de brasas brotó del mismísimo río, destruyendo a todos los ángeles, pero ni siquiera una chispa llegó a Moisés. Cuando los ángeles vieron a Moisés allí y lo que había ocurrido, gritaron entonces a Hashem: «Oh Señor del universo, ¿qué está haciendo este hombre aquí?». Y entonces Hashem respondió: «Ha venido para recibir la Torá». Y los ángeles le dijeron: «Tú creaste la Torá antes de crear el mundo. ¿Cómo puedes entregar tal tesoro en las manos de un simple humano?». Y entonces Hashem respondió: «Porque fue creada con ese mismo propósito». Entonces Hashem alcanzó a Moisés y lo puso en su mismísimo trono. Allí Moisés vio a Hashem sentado en el trono de la gloria, y detrás de él había un ángel tan grande, que Moisés estaba completamente aterrorizado. Entonces Hashem bajó de su trono de gloria para confortarlo, y con su divina presencia Moisés encontró de nuevo la fuerza y la calma en aquel lugar altísimo. Cuando se recuperó, Moisés preguntó para saber la identidad de aquel ángel, y Hashem respondió: «Es el ángel Sandalfón, que alza como si fueran guirnaldas las oraciones de Israel». Entonces, justo en ese momento, Sandalfón completó una de esas guirnaldas y la elevó y la dejó reposar sobre la cabeza de Hashem, mientras él estaba sentado en su trono de gloria. Y en ese momento todas las huestes celestiales se vieron llenas de pavor, y las ruedas del trono giraron sobre sí mismas, y las criaturas del carro, que habían estado en silencio, comenzaron a bramir como leones, todos ellos proclamando: «Santo, santo, santo, el Señor de los ejércitos». Y entonces Moisés escuchó la palabra de Hashem que le decía: «Ha llegado el tiempo de que recibas la Torá. Sujétate fuerte al mi trono de gloria, ya que Él te protegerá de los ángeles». Y así hizo Moisés. Y de repente todas las puertas de los 7 firmamentos se abrieron, y Él apareció sobre Israel, y todos se llenaron de pavor y de esplendor. Y los hijos de Israel escucharon las palabras: «Yo soy el Señor tu Dios», y cayeron llenos de pavor, y casi se les escapa sus almas. Entonces el Señor tomó un poco del rocío de la resurrección para que ellos pudieran retomar sus almas, y así estos se recuperaron. Hasta aquí llega la aparición de este ángel que aparece en el Talmud. Y ahora, como esto era un cuentito un poco corto, os voy a contar otro cuento
que se llama Encendiendo un fuego y en el que aparece también este ángel, pero ahora con el Baal Shem Tov. Os dejo ya con el cuento. Encendiendo un fuego. El Baal Shem Tov siempre sabía si sus oraciones habían ascendido a lo alto, como la mayoría de ellas lo hacían, pero de cuando en cuando alguna oración que de alguna manera se perdía y nunca conseguía alcanzar al ángel Sandalfón, que alza las oraciones de Israel en guirnaldas de oración, para que el Santo bendito sea las pueda llevar en su trono de gloria. Esta vez el Baal Shem Tov percibía que no solo sus oraciones, sino todas las del pueblo de Israel también, de alguna manera, estaban siendo rehusadas, y era un tiempo de mucho peligro para todo el pueblo de Israel. Tarde aquella noche, el Baal Shem Tov vino a ver al Rabbi Dov Bar y le preguntó para que lo acompañase dentro del bosque. Había luna llena aquella noche y el Baal Shem Tov se apresuró por el camino hasta un lugar que él conocía. Allí, Dov Bar lo observó y el Baal Shem Tov encendió un fuego simplemente tocando las ramas. Ahora que las ramas se consumían con las llamas, el Baal Shem Tov no dijo nada y Dov Bar no se atrevió a preguntar. Entonces se sentó junto al fuego y el Baal Shem Tov cerró sus ojos y entró en una profunda meditación. Durante un largo tiempo solo se escuchaba el sonido del viento chocando contra las hojas de los árboles. Entonces el Baal Shem Tov abrió sus ojos, se levantó y empezó a rezar con mucha intensidad. Dov Bar escuchó las palabras de aquella oración por primera y única vez en aquel día y quedaron para siempre en la memoria todos los días de su vida. Al final, el Baal Shem Tov paró de rezar y había una gran sonrisa en su rostro y dijo: ya no serán más tiempo rehusadas las oraciones de Israel. Los años pasaron y cuando Dov Bar fue conocido como el Maggid de Mezirich, otro gran peligro apareció contra Israel, conocido como el libelo de sangre. Entonces el Maggid sabía lo que tenía que hacer. Fue a su Hasid, el Rebbe Moshe Leib of Sasov, y lo condujo dentro a lo profundo del bosque, al sitio secreto del Baal Shem Tov, pero no se atrevió a encender el fuego, pues sabía que su alma no era de la altura de la del Baal Shem Tov. En lugar de aquello, contó la historia al Rav Moshe Leib y le dijo:
Quizá no podamos más encender el fuego, pero meditemos y recemos, porque yo todavía recuerdo la oración del Besht, del Baal Shem Tov. Y entonces repitió aquellas mismas palabras fuertemente por primera vez desde que las había escuchado tantos años antes, y ni siquiera una palabra faltaba. El Rev Moshe Leib escuchó con mucha concentración, pero él no fue capaz de memorizar ninguna de las palabras, y cuando volvieron a la ciudad supieron que el peligro había pasado. Una generación más tarde, el Rev Leib Moshe Artesasov, él mismo, se vio enfrentado a una gran tarea en relación a la redención de muchos cautivos. Pero ya no había nadie para acompañarlo y fue solo al bosque. Él sabía que no podía encender el fuego y él sabía que no podía pronunciar la oración, pero aún conocía el lugar y aquello probó ser suficiente. Pero cuando el tiempo vino en la siguiente generación del Rev Israel of Ritzin, les dijo los Hasidim: no podemos encender el fuego, no podemos decir las palabras y ni siquiera conocemos el lugar, pero podemos contar la historia de lo que pasó. Y así lo hizo, y también en aquella ocasión fue suficiente. Y con esto terminamos el cuento de esta semana. Ya sabéis que podéis visitarnos en la página puebloraro.com y allí encontráis mucho más material si os interesan estas historias. Un cordial saludo y hasta el próximo episodio. Este episodio termina aquí y vamos a poner el libro otra vez en su posición correcta para esperaros en la próxima vez que queráis venir a visitarnos y a disfrutar con nosotros de otro cuento de esta serie de Los Ángeles. Si habéis llegado hasta aquí, os agradecemos muchísimo si os suscribís al canal. Ya sabéis que podéis hacerlo dándole abajo, en la parte de abajo. También podéis hacerlo aquí en la parte superior de arriba, donde pone suscribirse al canal. Y si queréis ver otro cuento, simplemente tenéis que pulsar en esta zona de aquí, inferior, donde dice siguiente episodio. Os damos las gracias por vuestra atención y esperamos recibir comentarios vuestros y pulgares arriba. Hasta la próxima semana. Gracias.